Y continuamos con la lectura del capítulo 7, Estela. Ya comenzamos. Al marido de mi hermana nunca le gustó Fidel, por lo que un día dijo que se iba y se fue. Se la llevó a ella, a los niños, a un hermano. Mamá quedó destrozada porque aquello fue de la noche a la mañana. Fue ahí cuando supimos todo. Estela se había entregado a un desconocido, a un oriental. Había perdido su virginidad, lo cual consideraba un pecado, y desistió de la idea de convertirse en monja. Aún no sabía que estaba embarazada. Sin embargo, desde que regresó dijo que ya no se iba al convento. La panza comenzó a crecerle y con ella los reproches que le hacía Ceferina, Tumaíta. Tal vez por eso su decisión absurda de que mamá no se enterara de nada. Ella le había dicho a Ceferina que en cuanto naciera el bebé se iría de la casa y que jamás nadie volvería a saber de ella. Entre pelea y pelea, durante todo su embarazo, le repitió 1000 veces a Ceferina que no quería que mamá supiera ningún detalle sobre su decisión. Supuso que era preferible que imaginara a su hija vistiendo los hábitos a saberla deshonrada de esa manera. Cuando después del parto se agravó, le hizo prometer a Ceferina que si le sucedía algo, se llevaría a la niña lejos y que nunca le contaría a nadie su historia. Tú tendrías unos 3 o 4 meses de nacida cuando fuimos a Matanza, a raíz de la partida de María. Teníamos la intención de hablar con Estela. Pensábamos que si ella venía a ver a mamá, mamá se iba a recuperar de su tristeza. Fuimos el difunto y yo. No podíamos imaginar la tragedia. Unos vecinos nos dieron la noticia de tu nacimiento y de la muerte de mi hermana. El tío y la mujer se habían mudado sin dejar rastro. Regresamos desalentados. Después mamá murió de tanto sufrimiento y de María jamás hemos vuelto a tener noticia. ¿Cómo supiste que era yo? Esa que dices. Tienes que estar equivocada. Cuando te vi. Eres la viva estampa de mi hermana. Más delgada, pero igualita. Ese día regresé como una loca. Estaba asustada. O era el espíritu de mi hermana lo que vi en ti, o era mi hermana que regresaba del mundo de los muertos vivita y coleando, queriendo a Reutelio para ella. Casi me ahogo, casi pierdo el sentido, la lucidez y sin poder decir, sin poder comentarle a nadie de que había visto a Estela, porque me tomarían por loca. Estela era igualita a mi madre y yo a mi padre, como si cada hija hubiera nacido de un vientre diferente. Tú eres el retrato de tu mami, que en paz descanse. Y no tuve fuerzas para preguntarte a ti directamente de dónde habías venido, de qué familia eras. No tuve fuerzas. Había pasado por muchísimas situaciones, el juicio, Reutelio que anduvo desaparecido, como si no le importara mi suerte. Daba gracias por haberme librado de la cárcel, pero quería a mi hombre de vuelta, y quería saber quién era la responsable de que él anduviera como un loco, de que me mantuviera desatendida. Mis muertos me habían avisado de que una sorpresa grande estaba por ocurrir, solo que interpreté mal. Pensé que tenía que ver con la actitud de Reutelio hacia mí. Cuando te vi, me fui a Matanzas. Quería hablar con el espíritu de mi hermana, sentarme junto a su tumba. Quería pedirle perdón por los años de abandono, por su sepulcro sin flores y sin una lápida decente. Sabía que no era mi culpa, pero verte me removió por dentro. Si no hubiera ido, si no me hubiera guiado como lo hice por mis instintos, no estaría aquí contándote esto. Estela tenía una amiga, y solo a ella le dio los detalles. En el 64 tratamos de localizarla, pero estaba movilizada. No me acuerdo dónde. Eugenia, que es el nombre de esa amiga, lo recordaba todo. Llegué al pueblito y fui directo al cementerio. Allí estuve por horas conversando con mi hermana, con la hermana que la vida y la muerte separó de mí. Es muy triste cuando las familias se ven obligadas a que cada uno ale por su lado, a que cada quien viva como pueda. Me senté allí por mucho rato junto a su tumba,
y hablé con la niñita que yo recordaba cuando las noches alumbradas por un quinqué jugábamos a la sortija o mamá nos contaba alguna historia. Conversé con la jovencita bella que cuando decidió vivir retirada del mundo vino sola hasta acá para vernos, cuando eso vivíamos más lejos, y ella vino sin gota de miedo a darle un abrazo a mamá y a nosotras. Su imagen no la he olvidado nunca, y siempre he sentido añoranza por la época en que jugábamos a los escondidos, y ella se confundía cada vez que le tocaba decir los números para luego salir a buscarnos. Aún no sabía la verdad. Aún no había hablado con Eugenia. Cuando lo supe regresé a gritarle y solo paré de gritar cuando me sacaron a la fuerza del cementerio. Eugenia me contó cómo fue el parto, las palabras de Estela, su angustia, el desespero de Seferina que le tocó asistir a la partera sin tener la más mínima idea del peligro que puede correr una mujer en ese momento, la tensión que acompañó tu nacimiento, la partida de ellos dos como locos contigo en los brazos. El cuerpo de mi hermana no se había enfriado, y ya Seferina y Genaro estaban en la carretera poniendo distancia de por medio. De haber habido alguien que asistiera a Estela con más conocimiento, ella tal vez estaría aquí entre nosotros y la historia de nuestras familias fuera diferente. La placenta no quiso salir y entonces comenzaron a darle remedios para que la expulsara. Tú gritabas y tu mamá se desangraba sin que nadie pudiera hacer nada. Eugenia me dio los datos de tu padre, que ella recordaba muy bien, de dónde era, su apariencia, su historia, su nombre. Era como si mi hermana me estuviese contando lo que había sucedido con ella, y lo más importante, sabía a dónde te habían llevado. ¿Me dejas muda?, le dice Cacha, pálida, apenas sin aliento. Se fueron a Puerto Esperanza, de donde tú viniste un día casada con el padre de tu hija, porque Fernando es de aquí, y lo habías conocido allá cuando él hacía el servicio. Fui hasta allá con la dirección que me dio Eugenia. Durante años ella y Seferina intercambiaron correspondencia y por suerte seguían en el mismo lugar. De no haber sido así jamás hubiera dado con ellos, porque Puerto Esperanza se dice muy fácil, pero entre loma y loma, ¿quién los hubiera encontrado? Necesitaba verla, aunque no le hablara ni le preguntara. Sentía un profundo rencor por ella que me nació con cada palabra de Eugenia. No entendía por qué nos había hecho esto. Es verdad que la palabra empeñado moribundo es sagrada, pero más lo es la familia. Eugenia tiene una foto tuya de cuando cumpliste 4 añitos. Ella la conserva como un tesoro porque quería de verdad a tu mami. La trató de convencer antes de que tú nacieras para que nos contara, pero Estela no quiso. Nunca aceptó esa posibilidad. Después de todo, fue más rápido. Después todo fue más rápido y por suerte Seferina le cumplió la promesa de que le escribiría. Cuando hablamos le pedí que guardara nuestra conversación en secreto y que no le dijera nada a ella. Le di mi palabra de que solo la vería de lejos. Ahí tengo cada una de las cartas que después de eso nos hemos escrito Eugenia y yo. Voy a dártelas para que las leas. Así vas a entender por qué Eugenia aceptó quedarse callada, a pesar de que por años ella y tu maíta fueron prácticamente confidentes. El tío Genaro está viejito y demente. A Seferina la vi muy bien. Yo creo que ella y yo somos de la misma edad, o tal vez ella es unos 4 años menor. No sé. Realmente era una niña cuando se juntó con el tío Genaro. Yo no estuve en su casa, sino en la de unos amigos míos de vereda arriba, de donde es mi madrina. Averigüé todo cuanto pude, sin que supieran de mí. No podía perdonarle ni a uno ni al otro esto que nos hicieron. Las familias pueden vivir en la distancia, pero no en el desconocimiento. Ellos debieron decir. Además, pienso que Seferina actuó de mala fe. Ella nunca pudo tener hijos propios, y eso le perturba la mente a algunas mujeres. Ella debió al menos hablar de tu existencia, y si no lo hizo, más que por guardar un secreto, fue para apropiarse del fruto de una maternidad que no le tocaba. Ella está loca. Esa y no otra es la verdad. Reutelio María es tu padre, y yo soy parte de tu familia más cercana, después de él y tu hija.
Conseguí la inscripción de nacimiento de tu mamá. La escribieron en Matanza, no aquí. En esa época los niños se inscribían en donde la gente pudiera. Un día cualquiera, no precisamente el de su nacimiento. Fue inscrita por mamá cuando fue a dejarla en casa de Genaro y de tu maíta. Recuerdo a mamá contándonos que casi nos quedamos a hacer vida allá porque el tío le pintó villas y castillos. Pero ella prefirió regresar. Quería que el día que muriera la pudieran enterrar donde mismo había sido enterrado papá. Así que nos regresamos y dejamos a Estela, tu mami, con el tío y su mujer. Tengo ese documento conmigo. El resto me lo confirmó el propio Reutelio sin saber. Él no sabe. Le hice muchas preguntas para confirmarlo todo. No sabe que tú eres su hija, ni que era mi hermana la muchacha que conoció cuando andaba en los trajines de traer para acá a su familia. Él no lo sabe.